Básicamente la presentación va a tener tres elementos. Una primera parte donde voy a estar explicando la lógica del populismo, cuál es la respuesta conceptual desde el punto de vista del liberalismo, cómo se implementaría un programa de características liberales. Lo primero que hay que entender es que la lógica bajo la cual se mira el populismo, en este momento existirían dos, es decir, la convencional y la que desarrollé recientemente bajo el título del modelo de la casta. Esto está plasmado en un libro de Rutger Dorbusch, que en paz descanse, y el economista chileno Sebastián Edwards, profesor de la Universidad de California. Y justamente arranca ese libro con el artículo de Dorbusch y Edwards que se llama La macroeconomía del populismo y dice que el populismo tiene 4 etapas. La primera etapa, es decir, los regímenes populistas en general aparecen luego de una profunda crisis. Entonces lo que caracteriza la primera etapa de la macroeconomía del populismo es una condición en la cual se expande fuertemente la demanda vía política fiscal y política monetaria y donde básicamente los efectos se traducen todos en aumentos de cantidades, ya sea aumento del producto, aumento del empleo y aumento de los salarios con muy bajo impacto en precios. Si ustedes se fijan, esa caracterización está perfectamente alineada a lo que fue el primer periodo del régimen kirchnerista. La actividad se expandió en torno al 8%, y la inflación estaba en torno al 10 en promedio, o sea, arrancó más bajo y después se fue acelerando. La segunda etapa, continúan estas políticas de expansión de demanda, pero los efectos en cantidades empiezan a ser más modestos y el impacto en precios es mucho más fuerte. Es decir, ustedes se empiezan a encontrar con situaciones donde se acelera la tasa de inflación y ya no se expande tanto la economía. Si ustedes se fijan, eso también se puede ver con total claridad durante el segundo periodo del régimen kirchnerista, es decir, en el primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, donde la actividad ya se expandía al 4%, es decir, a la mitad de lo que había pasado en el periodo anterior, y la inflación crecía al 20%, es decir, se había duplicado respecto al periodo previo. Cuando empiezan a aparecer entonces estos efectos desagradables, que es el aumento de la inflación, que no crece la actividad, que no crece el empleo, los populistas tratan de, a los efectos que se están ocurriendo, lo tratan de mitigar, de tapar, pero sin corregir las causas. Y lo que hacen siempre es intentar corregirlos vía lo que tiene que ver con cercenamientos de la libertad y ataque a la propiedad privada, es decir, los controles de precios o los controles de capital. De hecho, esto no forma parte de la literatura tradicional, pero yo lo he explicado muchas veces, que el control de capitales, por ejemplo, es inmoral. ¿Y por qué es inmoral el control de capitales? Porque básicamente ustedes trabajan y la realidad es que el fruto de su trabajo ustedes tendrían que poder aplicarlo en lo que se les dé la gana. La pregunta es, ¿quién es el político para cercenar mi libertad de poder elegir comprar lo que yo quiero si yo ese dinero me lo gané honestamente? Si yo gané honestamente mi dinero, puedo comprar celulares, anteojos, vasos, digamos, facturas y lechugas verdes crocantes, es decir, dólares. Pero claramente esta gente ataca nuestra libertad y no nos deja gastar
el fruto de nuestro trabajo es lo que se nos da la gana. Y no solo eso, sino que además tiene otro problema más, que es que como el peso no es reserva de valor, los argentinos eligieron como reserva de valor el dólar. Entonces, el problema es que no, y claramente que acertaron, ¿no? Digo, de no tener peso, porque de hecho, ustedes en el año 2001 con 100 pesos compraban 100 dólares, hoy compran menos de 30 centavos. Entonces, en ese contexto, no solo que están restringiendo su conjunto de consumo presente, sino que además están castigando su conjunto de consumo futuro. Por lo tanto, no solo que le están haciendo daños en cercenarles la libertad, sino que además le están restringiendo su conjunto de consumo presente y le están restringiendo su conjunto de consumo futuro. Es decir, los están llevando a una situación de mucho menos bienestar. Pero como si esto fuera poco, la contraparte de estar poniendo controles de capitales es que aumenta artificialmente la demanda de dinero. Un fenómeno que en economía se llama money overhang, o sea, sobrante monetario. También es impresionante porque en el libro que mejor está explicado este fenómeno es en uno de los libros más maravillosos que leí en mi vida, que se llama El hombre, la economía y el Estado, de Murray Newton Rothbard, inventor del anarcocapitalismo, que es claramente quien explica con total claridad y que cuando se produce el exceso de demanda, en lugar de querer corregirse por precios, como lo corrige una sociedad civilizada, estos cavernícolas la corrigen a garrotazos, castigando al que quiere comprar dólares. Entonces, lo planteo así porque hay supuestamente economistas liberales, de muy buenos modales claramente, pero que parece que ese capítulo de Rothbard se le escapó. ¿O será que piensa que, digamos, los que leemos Rothbard somos, ¿cómo es que decía Ayn Rand? Hippies. Tenía un coso, como que somos unos hippies de la economía. Pero al margen de eso, el punto es que eso lo que hace es aumentar artificialmente la demanda de dinero. Y eso lo que implica es aumentar la base imponible del impuesto inflacionario, y los impuestos son un robo. Entonces, en ese contexto, fíjense que hay como una suerte de violencia reloaded, porque no solo todo el daño que ya habían causado, sino que aumentar la base imponible del impuesto inflacionario por la fuerza, es todavía más salvaje. Y esa situación que genera un exceso de demanda en el mercado de divisas tiene un exceso de oferta en el resto de la economía. Entonces, en ese exceso de oferta que tiene la economía, el precio de los bonos se deprime, cae, se destruye, y la contraparte es que la tasa de interés ahora entonces es muchísimo más alto. Es decir, lo que manifiesta esta situación es el riesgo país volando por las nubes. Fíjense que, por ejemplo, hoy Argentina, en la punta corta, tiene un riesgo país de 5.000 puntos básicos. Argentina es más riesgoso que Ucrania, que está ocupado por los rusos, una parte. Es más riesgoso que Sri Lanka, que acaba de defaultear. De hecho, los bonos argentinos hoy ya cotizan debajo del 20% de la paridad, cuando los de Sri Lanka cotizan a 50%, y si ustedes llegan a ver las imágenes en Sri Lanka, digamos, con la gente metiéndose en la casa de gobierno y todas esas cosas, diría, no hay nada más riesgoso que esto. Sí, Argentina. No solo eso, sino que esa alta tasa de interés descoordina el ahorro, la inversión. El ahorro se fuga de la economía, obviamente, y por ende la inversión se desploma. Al desplomarse la inversión, no se generan puestos de trabajo. Es decir, no solo que hay un exceso de oferta en el mercado de bienes, y esto ustedes lo pueden empezar a ver ahora con la desaceleración que tiene la expansión de la economía. Es decir, ustedes siguen viendo datos comparados
donde el PBI respecto al año anterior sube, pero cuando empiezan a mirar los desestacionalizados mes por mes, la actividad está estancada y camino a caer. Es decir, que la situación, digamos, ya se empieza a manifestar con claridad, y si ustedes toman este nivel de actividad, está en niveles del 2018, ¿sí? Y por ende está debajo de los niveles que nosotros teníamos en el 2011, y en términos de PBI per cápita estamos 15% abajo. Es decir, una situación verdaderamente desastrosa. Además, esto lo que hace es que, al no haber inversión, se producen dos efectos. Se produce, en primer lugar, un exceso de oferta en el mercado de trabajo. De hecho, en el sector privado, que es el que crea trabajo, la cantidad de puestos de trabajo permanece en 6 millones de puestos de trabajo. Es decir, no se creó un solo puesto de trabajo desde el año 2011. La contracara de eso, evidentemente, es que los salarios reales caen. Y esa caída de los salarios reales tiene como contraparte un aumento de pobres, un aumento de los indigentes, es decir, en el país donde se producen alimentos para 400 millones de seres humanos, donde la presión fiscal sobre el sector agropecuario es del 70%, es decir, que el Estado se lleva el alimento de 280 millones de seres humanos. En Argentina hay 5 millones de argentinos que pasan hambre. Es decir, una situación verdaderamente alocada. Y la contracara de esto es que el gobierno insiste en más asistencia social, más gasto público, más déficit fiscal, y como no tiene cómo financiarlo, lo financia con emisión monetaria, y eso se traduce en un nuevo ataque contra la moneda, es decir, nuevas compras de dólares y nuevas restricciones. Entonces, el gobierno, que trata de mantener todo controlado, y cada vez hay más controles, se empieza a estancar la actividad económica, que es lo que le estoy describiendo de los últimos 10, 11 años, y la etapa final del populismo, ¿cuál creen que es? La explosión. Es decir, que tarde o temprano la explosión va a tomar lugar. Fíjense que durante el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, la actividad ya no se había expandido, la inflación había saltado en promedio a casi al 30%, en el periodo de Macri terminó siendo el saldo negativo con la inflación arriba del 40%, hoy la inflación está en el 95% si tomo los primeros 8 meses del año y los anualizo, y si tomo los datos puntas, la inflación viene viajando al 125%, con el agravante de que los indicadores sociales que hoy tiene Argentina son peores que los que tenía en el 2001, es decir, previo al estallido de la crisis de la convertibilidad que toma lugar en el año 2002. Los indicadores del desequilibrio monetario son el doble de malos que los que teníamos previo al estallido del Rodrigazo en 1975, cuando, después de la irresponsabilidad de Helbar con su programa de inflación cero, que básicamente eran tremendos controles de precios, déficit fiscal financiado con emisión monetaria y tipo de cambio fijo, claro, cuando ustedes hacen eso, las reservas empiezan a caer, y la rata inmunda de Helbar, como todo comunista, cuando se vino la mala, ¿qué hizo? Se fue. Y hasta que llegó un señor llamado Celestino Rodrigo, que la historia lo recuerda de una manera espantosa, cuando en realidad lo único que hizo fue sincerar lo que había hecho el irresponsable, bruto de Helbar. Y esa situación hizo que la tasa de inflación pasara del 30 al 180%, es decir, que se multiplicó por 6, al año siguiente trepó al 400%, y no solo eso, sino que además la pobreza en ese episodio saltó del 5 al 25%, es decir, se multiplicó por 5 veces.
Imagínense la situación de Argentina de hoy, donde supongamos que la inflación estuviera en torno al 100, si multiplicamos por 6, nos iríamos a 600%. Pero eso no sería nada, porque lo más grave es que si queremos multiplicar por 5 el tema de la pobreza, partiendo de 40, no dan los números. Es decir, no me puedo ir a un 200% de pobreza. O sea, hay un techo, se llama 100%. Y entonces, ¿qué significa eso? Que el estallido social va a ser enorme. Y la única forma que esto se pone en caja es haciendo un ajuste fiscal en serio para terminar con este problema. Si ustedes revisan las crisis argentinas, las crisis más grandes de Argentina, el Rodrigazo estalló con un déficit fiscal de 14 puntos del PBI, la tablita cambiaria estalló con 11, la hiperinflación de Alfonsín con 8, la convertibilidad estalló con 7 y hoy el déficit fiscal que tenemos entre Nación y el Banco Central son 10 puntos del PBI. O sea, está todo para estallar. Y cuando ustedes miran la dinámica de los activos financieros en pesos, ustedes pueden ver que hoy las LELIQs, es decir, los pasivos remunerados, son 2 veces la base monetaria. Esto quiere decir que estamos en dinámicas similares a las de el segundo semestre de 1988, es decir, previo a la hiperinflación de Alfonsín. Por lo tanto, tenemos un combo hiperexplosivo que tiene que ver con indicadores sociales peores que los del 2001, lo peor del Rodrigazo en el 75 y lo peor de la dinámica de los activos financieros en pesos en el año 88 que derivaron en la hiperinflación. Es decir, tenemos de combo 3 de las peores crisis de la historia argentina. Y esto requiere de un programa duro, un fuerte ajuste en serio. Por eso yo recurrentemente hablo del caso de Pellegrini. Pellegrini asume en el año 1890, después de un conjunto de desmadres que lleva a cabo el gobierno de Juárez Celman, y lo que hace Pellegrini es hacer, digamos, le pone la cara al ajuste, y hace el ajuste. Entonces obviamente se imaginarán que le llenaron la cara de dedos. Y cuando termina el periodo de Pellegrini, cuando está por salir, en ese momento los presidentes salían por la escalinata del Congreso y vivía a 2 cuadras de ahí. Entonces uno de sus referentes, una de sus personas de cercanía, le dice: mire, don Carlos, mejor ¿por qué no salimos por otro lado? Porque los ánimos están caldeados. Y Pellegrini agarra, se abrocha el saco, toma el bastón, se calza la galera y sale por las escalinatas del Congreso. En todas las escalinatas y las 2 cuadras le dijeron de todo, de todo. Claramente bonito no, ni tampoco lo halagaron por sus bigotes. Y bueno, y él así se fue. Y hoy la historia lo recuerda como el piloto de tormentas. Es decir, la situación de Argentina requiere de alguien que tenga la responsabilidad y el coraje de poner en caja la economía y que esté dispuesto a bancarse todos los costos que ello implica. Es más, si por alguna situación este gobierno decidiera hacer todos los ajustes que tiene que hacer, dado que no tiene reputación, no es creíble, y al no ser creíble, ese aumento del ahorro que implica el ajuste no tendrá como contrapartida un aumento de la inversión y por lo tanto, digamos, va a ser profundamente recesivo. Y claramente la situación va a ser profundamente dolorosa. Este gobierno no puede hacer nada. Fíjense
que de hecho, dentro de la bomba de humo, digamos de Massa, quiso ensayar por lo menos poner las cuentas alineadas con un programa hiperlaxo como el que teníamos con el fondo, como que tenemos con el fondo, y ya empieza a tener ruido político. Es decir, ya no se están aguantando ni siquiera esta nube de humo. Imagínense si estuvieran haciendo el ajuste de verdad. Por lo tanto, difícilmente Argentina pueda escapar de esta crisis, que es la cuarta etapa del proceso populista. Con lo cual, como verán, el modelo tiene vigencia en términos de explicar estos hechos estilizados a la macro. Ahora el problema es cómo uno podría explicar que hace 106 años que caemos recurrentemente en este mismo problema. Es decir, ¿cómo puede ser que, digo, acaso somos tan estúpidos? Y no, no es que somos estúpidos. Hay un problema que tiene que ver es que la solución está en manos del problema. Y eso es lo que yo llamé el modelo de la casta, que tiene como eje central una frase que obviamente es que es propia de los socialistas y que acá, digamos, la llevó a cabo alguien que trabajó fuertemente en pronunciar ese aspecto socialista de la vida argentina, que tiene que ver con una frase que dice: donde hay una necesidad nace un derecho. Y eso tiene un problema porque las necesidades son infinitas y los derechos alguien los tiene que pagar. El problema es que los recursos son finitos, entonces usted tiene necesidades infinitas contra recursos finitos. La verdad que ese problema los economistas lo hemos resuelto ya hace mucho tiempo. Se resolvió con propiedad privada y el sistema de mercado, que se manifiesta en un sistema de precios, que es un mecanismo de transmisión de información, de coordinación y ajuste. Y por lo tanto, no sería un problema. El problema radica en que el Estado lo quiere resolver por la vía violenta, vía el gasto público. Eso en la terminología de Rothbard sería violencia binaria. Es decir, la violencia que aplica el Estado tiene tres formatos. Uno es lo que se llama la violencia autística, es cuando viene el Estado y le saca todo y a cambio nada. Por ejemplo, la revolución bolchevique, digamos, y la Unión Soviética, ¿no? La implementación de la Unión Soviética es un caso de esas características. O aceptan el régimen o los matan. El otro tipo de violencia es la violencia binaria, que tiene que ver con el cobro de impuestos y con el gasto público. Porque no es solo la violencia que causa el hecho de que les roben el fruto de su trabajo. Los impuestos no se pagan voluntariamente. No se pagan voluntariamente, digo, se pagan a punta de pistola. Recuerden que Al Capone se lo acusó de traficante, se lo acusó de asesino, pero terminó yendo preso por evadir impuestos, es decir, la de la casta no se toca. Y no solo eso, sino que además, cuando ustedes gastan también causan daño, porque lo que están haciendo es redistribuir el ingreso, modificar los patrones de ahorro y de inversión y consecuentemente modifican la tasa de interés, se modifica la estructura de capital y como esa no es la estructura de capital que originalmente querían los agentes, por ende no es óptima y por ende va a haber una destrucción de capital y una pérdida de productividad y una pérdida de bienestar. Porque aun cuando el Estado, supongamos que esto pasara, cosa que no pasa nunca, digo, no existe tal cosa como el Estado eficiente. Como decía Friedman, hay 4 formas de gastar. Ustedes pueden gastar su dinero o el de otros, los pueden gastar en ustedes o en otros.
siempre la mejor forma de gastarlo, ¿cómo es? La de ustedes en ustedes mismos, porque ustedes saben lo que les costó ganarla, porque ustedes saben dónde quieren gastarla. Conocen sus preferencias. Ahora, ustedes podrían gastar el dinero de ustedes en otros. Es cuando hacen un regalo. Minimizan el costo. O sea, tratan de quedar bien con lo menos posible. O sea, salvo que estén haciendo una inversión. Eso no es regalo, es una inversión. La otra forma es gastar el dinero de otros en uno mismo. Bueno, ahí ustedes lo que van a encontrar es el despilfarro. Y entonces, ¿cuál es la peor forma de gastar? El dinero de otros en otros, que es justamente lo que hace el Estado. Es decir, no hay forma más irracional que el que gasta no tenga nada que ver con el que paga las cuentas. Digo, eso no puede terminar bien, va a terminar mal y encima lo gasta en otros. Por eso cuando le hablan del Estado eficiente, desconfíen, porque ese es un chorro a escala grande. Es decir, digo, Estado presente, Estado eficiente y todas esas cosas es un robo. Y además, no solo que tiene un montón de violencia, sino que además va a ser ineficiente. Y a la postre además va a aparecer la corrupción, porque la corrupción es inherente a la existencia del Estado. Ustedes en el sector privado, si supongan que tienen un comprador desleal, eso quiere decir que va a poder entrar otra empresa y vender su mismo producto a un mejor precio o con mejor calidad o alguna combinación que a ustedes lo van a llevar a la quiebra. Por lo tanto, el proceso de mercado, la corrupción la castiga enseguida. Es decir, ¿por qué? Porque es ineficiencia. Y esa ineficiencia la pagan con la quiebra. O sea, les rompe el bolsillo a ustedes. Por lo tanto, se van a ocupar de que eso no ocurra. Y si ocurre, en justa causa quebrarán. Eso en el Estado no pasa, porque cuando el Estado se equivoca les agranda la cuenta, o sea, le pasan la factura. Es decir, digamos, cuando aparece el déficit de las empresas estatales no hay un ajuste, hay más impuestos. Miren, digamos, recientemente se publicaron unos gráficos que muestran cómo va variando el déficit de las empresas del Estado. Bueno, hoy ya está casi en 2 puntos el PBI. El Estado eficiente, ahí está. Es el aguantadero de ñoquis de la cámpora. Entonces, gracias José. El problema radica entonces eso que se traduce en un profundo déficit fiscal. ¿Cómo lo financiamos? O sea, porque esto también es interesante. Todo déficit se financia. Entonces ustedes lo pueden financiar con deuda. La deuda es profundamente inmoral. Profundamente inmoral. Porque las deudas son impuestos futuros. Y quiere decir que la fiesta de la generación presente se la vamos a estar cargando a aquellos que no votan, a aquellos que son nuestros hijos, nuestros nietos, o gente que quizás todavía ni siquiera nació. Es decir, es profundamente inmoral. Imagínense que ustedes se van de farra y la cuenta se la pasan a un nieto. ¿Cómo se sentirían? Profundamente inmorales. Ese, digo, lo que tiene que ver con la deuda. Otro mecanismo, ¿cuál es? La estafa del impuesto inflacionario, es decir, la estafa de la emisión monetaria, el señoriaje. Por ejemplo, este gobierno de delincuentes en los 2 primeros años generó un déficit fiscal que parte fue financiado con señoriaje, es decir, con emisión monetaria por el equivalente a 11 puntos del PBI. Esto es, se emitieron 2 bases monetarias. ¿Qué significa esto? Que si la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario causado por un exceso de oferta de dinero, ya sea o porque subió la oferta o porque cayó la demanda o porque pasaron las 2 cosas a la vez y eso se traduce en una pérdida del poder adquisitivo del dinero donde todos los precios suben
y eso ocurre en Argentina con un rezago de 18 a 24 meses, nosotros tenemos un quilombo enorme con la emisión pasada. No solo tenemos problema con la emisión pasada, tenemos también problema con la emisión presente, porque financiamos el déficit fiscal, con lo cual seguimos generando más problemas. Y tenemos otro problema más, ¿con qué? Con la emisión futura. ¿Por qué? Porque son las LELIQs, que tengo ahí escondidas 2 bases monetarias y que si la gente se asusta, en el lapso de 28 días puedo triplicar la cantidad de dinero. Es decir, se van dando cuenta, ¿no? Perdón el término, pero el tamaño de despelote de proporciones bíblicas. Por lo tanto, en general lo que se termina haciendo cuando ya no se le puede dar más al endeudamiento, Argentina de hecho es el máximo defaulteador serial de la historia moderna, o sea, ya lo hemos pasado a Ecuador y seguramente vamos por más. La otra alternativa es emitir, pero llega un momento que la gente se pone enojada y ofuscada con la inflación, entonces se recurre a un ajuste y le ponen cara de circunstancia, hay que hacer el ajuste. Bueno, nada de eso puede terminar bien y el mejor ejemplo de ese modelo, ¿quién es? Argentina. Argentina empezó a abrazar las ideas socialistas a partir de 1916, de ser el país más rico del mundo. Hoy al tipo de cambio oficial somos entre el 70 y 80 y al tipo de cambio paralelo somos 140. Es decir, somos el modelo de la decadencia. Y la única salida a esto es volver a abrazar las ideas de la libertad. No es casualidad que este sábado nosotros vamos a estar haciendo un acto, aquí le agradezco al querido Ricardo que está acá, que junto a su partido, Fuerza Republicana, vamos a estar haciendo un acto en la Plaza Alberdi. Y les puedo asegurar que es absolutamente intencionado que sea en esa plaza. Porque lo que necesita Argentina es volver a abrazar los valores de la libertad. Argentina, en el momento que abrazó las ideas de la Constitución de Alberdi en 1853, puesta en funcionamiento a partir de 1860, con la incorporación de Buenos Aires, Argentina, de ser un país de bárbaros, en 35 años se convirtió en el país más rico del mundo. Y eso fue modelo para todo el mundo. Ustedes podrían decir, pero eso Argentina lo hizo en el siglo XIX, las cosas son distintas. Bueno, ¿quieren ver algún caso de estas características? Pueden mirar Irlanda. Irlanda era el país más miserable de Europa. Hoy tiene un PIB per cápita 10% mayor que el de Estados Unidos o un poco más. Es más, si tuvieran más años de demócrata, seguramente que le va a sacar más todavía. O ustedes pueden decir, no, bueno, pero es un país chiquito. Bueno, entonces miremos el caso de la India, que desde que empezó sus reformas de mercado, la tasa de crecimiento anual compuesto de estos 20 y pico de años es del 8%. Es decir, hagan 1,08 y lo elevan a la 22 y me dicen cuánto da. ¿Alguien tiene un teléfono para hacer la cuenta? Nadie se anima a hacer una... Si no prendo el mío y lo hago yo, lo hago en vivo. 1,08 elevado a la 22. Si no lo hago yo. 5,43. Elevado a la 22 te da 5,43. Elevado a la 22. Pará, porque no lo estás elevando a la 22. Porque vos, a ver, sí, podría ser. Pero al margen de eso, vean cómo
la explosión de riqueza que implica un experimento de esas características. En realidad es en los 90, o sea, la 32, perdón. Ahí está, exacto, ese es el número. Por 11 veces se multiplicó el PBI per cápita, ¿sí?, de la India. Piensen en un país como Argentina, digamos, si partimos, no sé, puedan partir al tipo de cambio oficial y es un PBI de 11.000, 12.000 dólares, o lo pueden hacer al paralelo, uno de 5.000, 6.000. Imagínense lo que sería, es decir, hacer algo así. No solo eso, sino que además ustedes dirían, bueno, podría ser evidencia anecdótica. Entonces, cuando yo miro los países que son más libres, son 8 veces más ricos que los reprimidos. El decil más bajo de la distribución no solo que está 11 veces mejor que su par en el país reprimido, sino que además tiene el doble de ingreso que el ingreso promedio, por lo tanto está mejor que el 90% de la población del país reprimido. Algo así como que es mejor ser cola de león que cabeza de ratón. Además, hay 25 veces menos de pobres en el formato estándar, 50 veces menos en el formato extremo. La gente vive un 20% más de años. Entonces la pregunta es, entonces, ¿por qué no? Si justamente eso sería un gran negocio para todos. Lo que pasa es que de vuelta, la solución está en manos del problema, motivo por el cual he decidido meterme en este barro que es dar la pelea desde adentro. Porque miren, cuando ustedes miran un partido de Argentina, la tribuna es muy linda, las banderas son muy lindas, los cánticos son muy lindos, pero ustedes ponen la pelota en la mitad de la cancha y no se mueve. Los goles los hace Messi. Es decir, si ustedes quieren ganar el partido, se tienen que meter y tienen que ir a patear la pelota y tratar de meterla en el arco contrario. Y hay algo que yo siempre le reconozco a mi colega José Luis Espert. Cuando estaba evaluando la posibilidad de meterme en política, estábamos en la casa de José Luis y estaba con mi hermana, con el jefe, con Cari, y en un momento José Luis me dice, conociendo mis características, me dice, mira, tomate un día porque vos vas a entrar acá blanco y por más que no hagas nada, vas a salir manchado porque te van a ensuciar. Es más, yo recuerdo, por ejemplo, que en un momento una persona, un analista político, especialista en hacer campañas negativas, es decir, para que sepan que existe, que hay algo que se llama, ustedes tienen tipo especialistas en campaña negativa. Es decir, si ustedes tienen esqueletos en el placar, se los van a buscar y se los van a sacar, utilizando los recursos del Estado. Digo, o sea que es una cosa complicada. Y entonces, después de que me estuvieron investigando durante un mes, entonces se junta esta persona conmigo y me dice, tengo dos noticias, tengo una buena y una mala. Y como yo soy un perfeccionista patológico, dije, dame primero la buena y así después nos quedamos con la mala y laburamos en cómo corregirla. Y entonces, en ese contexto me dijo, bueno, la buena es que no te encontraron nada. Dije, ah, qué bueno. No, esa es la parte mala. ¿Cómo que es la parte mala? No, porque si te encuentran algo malo, hay que buscar la forma de
sacarla a la luz y listo. ¿Cómo? No, claro, por eso no es un problema. El problema es que si no te encuentran nada, te lo van a inventar. En especial, por ejemplo, si no acordás con ellos, ¿no? Agarran y al otro día te ensucian. Y cuando estás cerca de hacer otro acto, te vuelven a ensuciar con la misma mentira, ¿no? O, digamos, el equipo de 30 personas que tiene el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con un consultor brasilero, es decir, el ABL pagando ensuciarme a mí 7 por 24. Interesante, gente. O instalando mentiras en los medios, financiados justamente por la pauta amarilla. Entonces, digo, esa es una parte complicada, pero de vuelta, para mí la desidia no es una solución. Yo no quiero llegar al último día de mi vida y verme y decir, ¿qué hiciste de esto? Huí o me dejé morir. Yo decidí que si voy a morir con las botas puestas defendiendo las ideas de la libertad. Y en ese contexto es que estoy en esta carrera por la presidencia del país para el 2023. Y a diferencia de los chantócratas, que por ejemplo, a los 3 días que digo que si yo fuera presidente cambiaría la embajada de Argentina en Israel desde Tel Aviv a Jerusalén, a los 3 días viajan para ver el plan de estabilización de Israel. Es sorprendente, digamos, que alguien que tenga credencial de economista haga esa burrada, ¿no? Porque nosotros ya aplicamos el programa de estabilización de Israel. Fue la austral. Y justamente falló por lo que no quieren hacer esos que hicieron el viaje, que es ajustar el Estado. ¿Y cómo terminó el plan austral? Terminó en la hiperinflación del año 89. Y lo peor de todo es que tenemos los libros de texto, o sea, no hace falta nada para conocer el caso a la perfección. Pero no, hay que salir a engañar a la gente y decirle que se tiene programas. Eso no es tener programas, eso es tener un fracaso asegurado. Pero claro, la de ellos no se toca. Entonces, a diferencia del resto, nosotros sí hemos presentado un programa económico. Un programa de reformas estructurales que harán que Argentina, de ser un país miserable, un país que tiene la perspectiva para ser la villa miseria más grande del mundo, de implementar las reformas pro mercado, en 35 años se convierta en una de las mayores potencias mundiales. Algo que ya lo hicimos antes, algo que ya lo hicieron otros. Entonces, nosotros las reformas las vamos a hacer en lo que se llama 3 generaciones de reformas. Las reformas de primera generación tienen que ver con una reforma del Estado que permita bajar el gasto público en aquellas partidas donde roba la política, donde los políticos se esconden detrás de los vulnerables para robar, pero que son partidas estrafalariamente grandes y que permite hacer un ajuste fiscal sin que tenga dolor en la sociedad, salvo en los beneficiarios de esas políticas, ya sea la inversión pública, ya sea las transferencias discrecionales, ya sean los subsidios económicos con el gran pasamano que significa, ya sea el curro de las empresas del Estado, ya sea las jubilaciones de privilegio. Eso lo que va a permitir es hacer una reforma fiscal que permita bajar los impuestos. Y en ese contexto donde la economía empieza a despegar, se impulsaría una reforma laboral
hacia adelante para pasar de este sistema de regulaciones anacrónico a un sistema de seguro de desempleo, de modo tal que, porque las regulaciones del mercado laboral no es que caen del aire, no es que caen así. Esas regulaciones aparecen como consecuencia de un país que no crece, de un país que tiene inflación, donde los salarios se derriten, donde es difícil, básicamente, crear nuevos puestos de trabajo. Entonces, la corrección que se le ocurre a la política es meter restricciones. Y en realidad uno entiende genuinamente que en ese contexto, básicamente, ustedes quieren tener un seguro, pero un seguro se arregla contratando un seguro, no metiendo restricciones. Piensen en este caso, ustedes son personas absolutamente aversias al riesgo, entonces cuando quieren salir en el auto, quieren, digamos, estar seguros, entonces usan el cinturón de seguridad, le ponen doble airbag al auto, lo blindan, es más, le ponen el motor que cuando chocan sale despedido, no sé, lo llenan de flota a flota a los costados, no sé, para hacerlo bien delirante. Entonces, o sea, esa es una posibilidad y nadie les podría decir nada. Ustedes contratan el seguro que se le da la gana. Ahora imagínense la situación de cómo resuelve esto el Estado. Les prohíbe a todos a salir a la calle. ¿Cómo termina eso? No puede terminar bien porque nadie va a producir, se va a caer la producción, no van a poder consumir nada. ¿Qué va a pasar? Se van a morir. Como la cuarentena cavernícola que impulsó el títere, ¿no? Y por eso, digamos, Argentina fue de los países que más destruyó su economía. Claro, obvio, después que rebotó, obvio, claro, y rebotó más porque, digo, rompió más. Si hubiera hecho cero la actividad económica, digo, el salto era infinito. Digamos, entonces, lo que uno tiene que hacer es mutar este sistema de regulaciones y que distorsiona el precio a uno de seguros, de desempleo, de modo tal que la señal de precios no quede distorsionada y además no sea un problema contratar a un trabajador. Entonces, en un contexto de reforma fiscal, de baja del gasto público, de baja de impuestos, de flexibilización del mercado laboral y apertura de la economía, eso lo que va a hacer es generar un periodo de muy fuerte crecimiento económico de por lo menos 15 años. Digo esto sin los shocks externos, ¿no? Porque ustedes pueden tener shocks externos negativos y pueden tener shocks externos positivos, o sea, en el límite después, o sea, eso se compensa. O sea, van a tener años que les va a ir un poco peor y otros años que les va a ir un poco mejor. Y en ese contexto, ustedes lo que van a tener es que eso le abre las puertas a la segunda familia de reformas, las que se llaman las reformas de segunda generación, y ahora van a poder hacer la reforma del sistema previsional. Hoy el sistema previsional genera un déficit fiscal de 4 puntos del PBI. Entonces, ahí van a poder hacer la reforma del sistema fiscal porque si ustedes tienen una economía creciendo, una economía con salarios reales más altos, una economía con mayor empleo y una economía donde tiene incentivos a aumentar la PEA, o sea, la población económicamente activa, ustedes van a poder hacer la reforma del sistema previsional sin afectar a los derechos adquiridos de los que hoy están dentro del sistema. Otra reforma que parte de esto es lo que tiene que ver con la baja de empleados públicos. Es decir, uno puede ir a un sistema de retiros voluntarios. En los 90 se aplicó, pero funcionó mal. ¿Por qué? Porque no estaba la reforma del mercado laboral. Si ustedes esa misma reforma la hacen con un mercado laboral flexible, las personas van a estar dejando su puesto de trabajo en el Estado con la indemnización y al mismo tiempo van a estar consiguiendo trabajo en el sector privado.
Con lo cual eso le va a dar un nuevo boost, un nuevo boom a la economía. Es decir, porque todos estos ahorros que ustedes van a ir generando es lugar para bajar más los impuestos y para generar más inversión, y eso vuelve a acelerar la tasa de crecimiento de la economía. Otro tema también muy delicado es el tema de los programas sociales. Los programas sociales ustedes no pueden eliminarlo de un día para el otro. Y eso hace años que lo vengo diciendo. Lo que pasa es que hay muchos liberchantas deshonestos intelectualmente que cortan las cosas, las cambian de lugar. Digo, ni siquiera menciono a los chantas de la izquierda porque el hombre de paja es su falacia predilecta. Pero en ese contexto, nosotros lo que estamos trabajando en este momento es en una redefinición de un conjunto de ministerios. De hecho, nosotros hablamos de ir a 8 ministerios, es decir, el Ministerio de Economía, digamos, el cual en este momento lo tenemos funcionando en paralelo a las sombras, ¿no? Lo que tiene que ver con relaciones exteriores, es decir, Cancillería, lo que tiene que ver con infraestructura. Y hay otro ministerio que está funcionando en las sombras, que es Acción Social, que básicamente lo que hace es integrar la niñez, la salud, la educación y la redefinición de los programas sociales, de modo tal que en una economía en crecimiento eso se pueda convertir en trabajo. Que las personas no tengan que ser obligadas a dejar los planes sociales, sino que los dejen por su propia voluntad, porque van a poder vivir del fruto de su trabajo. Y seguramente muchas personas van a poder salir de ese esquema nefasto que los esclaviza. Y ahí, digamos, lo que tenemos es un conjunto de ahorros que podrían permitir pasar a las reformas de tercera generación y que tiene que ver con un sistema de educación más acorde a las ideas de la libertad, lo mismo para el sistema de salud y lo mismo también para el servicio, digo, vinculado a la seguridad, para que no sea invasivo. Digo, cómo funciona en Inglaterra. Si nosotros hacemos estas reformas en 35 años, vamos a volver a ser una potencia mundial. Y la buena noticia de esto es que 2/3 de esta mejora ocurre durante el primer tercio de tiempo. Es decir, una mejora del 67% ocurre en 12 años. ¿Y saben qué es lo mejor de todo? ¿Cuál es la mejor noticia de todas? Es que esto no podría ser calificado como milagro, porque todos lo que hicieron lo aplicaron y salió bien. Es decir, no entra en la categoría de milagro, es solamente respetar lo que dice la teoría económica y la evidencia empírica. Algo que está perfectamente documentado en la literatura del crecimiento económico. Pero falta mi reforma favorita y debe ser la más popular de todas las reformas que yo planteo, que es la reforma monetaria y financiera. Yo recuerdo que un día estaba en el canal La Nación Más, me estaba haciendo un mano a mano Pablo Rossi, un periodista sólido, y inteligente y vivo. Y cuando yo deslicé esta idea, enseguida dijo, vos querés dolarizar. Y quedó el cartel ahí, Milei va a dolarizar.
Yo lo expliqué cómo funciona, cómo es todo ese proceso. Yo expliqué que eran 4 etapas. Primero, la reforma del sistema financiero para ir a un sistema de banca Simon, es decir, salir del sistema de encaje fraccionario al sistema de banca Simon, porque el único motivo cierto por el cual existe un banco central es para ser prestamista de última instancia, y eso tiene que ver porque justamente tienen el sistema de encaje fraccionario. Una vez que ustedes modifican esto, pueden ir a un sistema de banca libre, y una vez que tienen eso completo, lanzan la competencia de monedas. Claramente, los argentinos ya eligieron esa moneda, es el dólar, digamos, o sea, sacando Estados Unidos somos el país con mayor cantidad de dólares per cápita del mundo. Entonces, a partir de ahí se liquidaría el Banco Central, con los activos del Banco Central se cancelarían la base monetaria y las LELIQs, y de ese modo, después lo llamo a Bombita Rodríguez y se lo hago dinamitar, y dejo todos los restos ahí, para que quede como el museo de la inflación, es decir, esa institución nefasta que tanto daño le causó a la Argentina, llamado Banco Central de la República Argentina. Es muy interesante lo que pasó después de hacer esa propuesta, porque ahí salieron todos los econochantas mentirosos, ladrones, cómplices de los políticos chorros, a hacer críticas absolutamente deshonestas intelectualmente. O sea, mintieron directamente, mintieron, muchos de ellos mintieron descaradamente. Por ejemplo, hay 2 impresentables, uno es hombre y el otro es mujer, y entonces salieron a decir que, por ejemplo, miren, ahí tienen el ejemplo de Ecuador, que es un tremendo fracaso, que todo el tiempo quieren salir. Mentira. La única política de Estado que queda en Ecuador es la dolarización. Tiene un apoyo del 90% de la población. Nadie quiere saber más nada con el sucre. Y de hecho el chorro de Rafael Correa quiso varias veces eliminar la dolarización. ¿Para qué? Para estafarlos con el sucre. Y no pudo, porque el dólar era más popular que Correa. No lo digo yo, lo dice el propio presidente que hizo esta reforma. De hecho, me regalaron ahora cuando fui a Ecuador el... Pero fíjense cómo estos mentirosos, sátrapas, delincuentes, ¿sí?, salieron a decir, miren, el caso de Ecuador es un fracaso. No es un fracaso, estaban al borde de una hiperinflación, estaban parecidos a Venezuela, pero Ecuador dolarizó. Ecuador es el país con menos inflación del continente. Así que ese par de mentirosos, delincuentes, chorros, cómplices de políticos chorros, y ustedes 2 saben de quién hablo, mintieron. Es más, son tan delincuentes que hasta lo asociaron con la convertibilidad. Lo cual también es falso, porque durante la convertibilidad, como se implementó en Argentina, había sistema financiero de encaje fraccionario y había tipo de cambio fijo, es decir, caja de conversión contra una moneda extranjera, pero seguían funcionando los pesos, seguían dando vuelta a los pesos. Motivo por el cual eso le permitió a la política que cuando se quedó sin acceso al financiamiento, en lugar de hacer el ajuste que hizo, volvió a meter el peso de manera no respaldada, tiraron la convertibilidad a la basura. ¿Y qué nos dijeron? Esta vez va a ser diferente. ¿Y qué vemos después de 22 años o 21 años? Que no es nada diferente, que siguen siendo los mismos. No solo eso, hubo otros que decían, no, lo que hay que tener es un banco central independiente. Miren, durante la convertibilidad el Banco Central era independiente, tenía una regla monetaria bien dura. La caja de conversión implica emitir directamente contra demanda dinero, por eso éramos el país con menos inflación del mundo. Miren el caso, por ejemplo, de Hong Kong,
Durante la pandemia tuvo 3% de deflación. ¿Por qué? Porque la gente se asusta, demanda más dinero, genera deflación. Lo mismo le pasó a Ecuador, lo mismo le pasó a Panamá. No solo eso, sino que esa regla era fácil, la entendía todo el mundo, y era muy popular, porque ganaba elecciones. Menem logró la reelección en el medio de un contexto profundamente recesivo, que era, digamos, cuando sufrimos el efecto tequila. Y a pesar de eso, ganó la elección, porque nadie quería saber nada de tener la moneda del político argentino. No solo eso, sino que había algo que era todavía muchísimo más complejo, que era que toda la estructura contractual de la economía argentina estaba determinada en dólares acorde a la regla. Por lo tanto, salir era complicado. Sin embargo, como todavía seguían existiendo los pesos, se salió. Es decir, ¿qué es lo interesante? Lo interesante de esto. Y lo interesante de esto es que no se puede volver atrás. Ese mismo dueto de chantas dice, no, bueno, pero es como quemar las naves y quizás nos tenemos que volver nadando. Digo, me gustaría que me justifiquen por qué avalan robar a los argentinos de bien con el impuesto inflacionario. Digo, hay una cuestión, o sea, mi principal cuestionamiento a la existencia del Banco Central es moral, al margen del desastre que ha causado en Argentina. Es obvio que si no tuviéramos este nivel de desastre, no, probablemente seríamos un par de locos los que nos estaríamos haciendo esta pregunta. Pero claramente, en este contexto, parece que tenemos más chance. Entonces, aparecieron esto de, no, un Banco Central independiente. Y lo que no se dan cuenta es que para, por ejemplo, no sé, fijar la tasa de interés, tendrían que conocer las preferencias de todos los agentes de la economía, pasado, presente, futuro, respecto de todos los bienes pasado, presente, futuro, la tasa de preferencia intertemporal, tendrían que conocer las dotaciones de recursos pasadas, presentes, futuros, tendrían que conocer toda la estructura productiva y todo el progreso tecnológico de acá, del pasado, el presente, el futuro. Tendrían que conocer todo eso, más un pequeño detalle que le pifian siempre, que es la inflación esperada. Que al lado de saber todos los otros, no está claro que no lo saben. Es decir, para saber eso deberían ser omniscientes, omnipresentes y omnipotentes. Es decir, deberían ser Dios. Les tengo una noticia, los políticos no son Dios. Y desde que estoy metido en ese nido de ratas, que se llama Congreso de la Nación Argentina, tengo mis serias dudas, digamos, sobre cómo los trato, porque no sé si, digamos, o sea, estoy ofendiendo a las ratas. Bueno, como verán, no me llevo bien con mis compañeritos nuevos de trabajo. Es increíble porque cuando voy de visita a mis viejos trabajos, todos me quieren. Sí, pero no puedo congeniar con mis nuevos compañeritos. Pero al margen de eso, fíjense que, vamos a hacer otro ejemplo, digamos, o sea, no tan violento como los dos impresentables, esos que mencioné, el dueto ese. Pero, por ejemplo, cuando yo salí con esto, mi colega Martín Tetaz salió a decir que era una locura, proponía lo del Banco Central Independiente. Después empezó a hablar de tipo de cambio fijo. Después habló de hacer una convertibilidad con el real. Ahora están hablando de hacer un área monetaria óptima con el Mercosur. Le falta un poquito más y terminan dolarizando. Es decir, con lo cual, si ustedes se fijan en los hechos, el debate lo ganó papá. Y para ir terminando, recientemente
Nosotros hicimos un seminario en el Broadway que originalmente lo queríamos hacer ¿en qué teatro? En el Astral, pero fuimos censurados. Lo teníamos arreglado 3 semanas antes, estaba todo pago, todo, pero el dueño de la caja amarilla se enteró y se puso como loco. Entonces nos mandó a censurar. Entonces nos censuraron, pero bueno, pudimos conseguir hacerlo en el Broadway. Y ahí un éxito, ¿no? Porque en 2 horas se nos anotaron 9.000 personas, con el problema después de logística con un teatro de 1.500. Y ahí hicimos un seminario que se llama El fin de la inflación, y ahí presentó el caso de la competencia de monedas sin Banco Central, nuestro máximo prócer de las ideas de la libertad de todos los tiempos, el gran maestro de todos nosotros, que es Alberto Venegas Lynch, hijo. Después expuso Cavallo el caso de competencia de monedas con Banco Central, que es asimilable al caso de Perú. Después, hablando de las áreas monetarias óptimas y de hacer, digamos, un esquema tipo el euro, pero con América Latina o con el Mercosur, expuso Federico Sturzenegger. Después, para hablar de la reforma del sistema financiero, habló Diana Mondino y habló Héctor Rubini. Después cerré yo, donde básicamente expliqué cómo dolarizar en base a un modelo de equilibrio general de stocks, y donde la forma bajo la cual esto se arregla es, miren, ustedes tienen del lado del activo del Banco Central, tienen reservas internacionales netas y tienen títulos públicos. Y del lado de los pasivos ustedes tienen LELIQs, pases, digo, los pasivos remunerados, y la base monetaria. Cuando ustedes hagan este conjunto de reformas, digamos, ustedes lo que van a hacer es parte de esos títulos públicos que van a ser canjeados por títulos en dólares, se los van a cambiar a los bancos por las LELIQs, y eso lo que va a hacer es que ustedes les van a estar dando a los bancos instrumentos que no van a tener problemas contra la inflación y que además son más líquidos en una economía que además es fiscalmente sostenible. ¿Esto qué quiere decir? Que ustedes les van a estar dando un instrumento de muchísima mejor calidad. Por eso, digamos, otro chantócrata que fue presidente del Banco Central y que fue ministro de Hacienda y Finanzas creo que era. Ese chanta dijo, no, para que este es un plan Monex, será porque su mentor, digamos, fue parte de todas esas instrumentaciones nefastas y que avanzaron contra el derecho de propiedad. Si ustedes le van a dar a los bancos un instrumento de mejor calidad, ¿por qué debería haber una corrida? La corrida ocurre porque, digamos, el depositante cree que el banco no le va a pagar porque el activo que tiene es una porquería. Mejor ejemplo lo tienen con la convertibilidad. El fracasado hiperinflacionario de Chascomús en el año 2001, inicio del 2001, diciendo, yo no digo que no hay que pagar la deuda, pero qué lindo sería, dijo. Salieron todos a sacar los depósitos y tenían, digamos, un montón de deudas del Estado, los bancos. Entonces, ¿por qué si mi activo va a mejorar, va a haber una corrida? Si no la hay hoy, menos con un activo de mejor calidad y que ustedes van a cobrar. Por lo tanto, es un activo de mejor calidad porque corresponde a un país que hizo un montón de reformas, un país que va a ser solvente, un país que va a crecer, sino que además no se va a degradar por la inflación y como si todo esto fuera poco, además va a ser un instrumento líquido. Por lo tanto, si algún depositante quiere llevarse la plata y no le alcanza y no le cierran los números a los bancos, hasta le pueden dar los bonos y los liquidan. Y ustedes eligen qué hacen. Por lo tanto, no tendrían ese problema, porque el instrumento es líquido. Con lo cual mejoran el riesgo de contraparte, mejoran el riesgo de descalce de plazo, mejoran eliminaron el riesgo de moneda. ¡Ey!
Menos mal que fue presidente del Banco Central. Otras críticas que hicieron es, no, bueno, pero hay déficit fiscal. Y la pregunta es, ¿y? O sea, ¿qué quiere decir? Que ustedes estaban avalando financiar el déficit fiscal con emisión monetaria, es decir, estropeando el funcionamiento del sistema de precios, arruinando la asignación de recursos y rompiéndole el totó a los que menos tienen. Una maravilla, menos mal que se jactan de ser progresistas. Es decir, menos mal que los malos somos los liberales. O, por ejemplo, criticar, no, bueno, pero si viene un shock externo negativo, ¿qué lo quieren arreglar con una devaluación? Es decir, bajándole el salario a la gente. Es decir, esta gente, digamos, son verdaderamente sádicos. Es decir, si el problema es que me va a caer la actividad porque tengo inflexibilidad de precios, miren, yo les hago una pregunta. Digo, ¿por qué ustedes van a tener que aceptar tener la estrechez mental del político? Los mercados de futuros y opciones existen hace cientos de años. De hecho, en la Bolsa de Madrid ustedes van a encontrar un libro que se llama Confusión de Confusiones, que cuenta cómo era el mercado de opciones en Holanda. Bueno, o sea, digo, hace como 500 años que conocemos esto, pero para ellos es un problema. Dios, no sé, ustedes son empresarios del petróleo, pueden hacer contratos en WTI, ¿cuál es el problema? Ah, no, pero eso no es la moneda del político. Y sí, no, obvio. Pero con eso, digamos, o sea, ustedes mitigan el riesgo. ¿O cuál es el problema? El problema del mercado laboral de vuelta. El problema del mercado laboral se arregla con un mercado laboral flexible. No va reventándole el salario real a todo el mundo vía la devaluación. ¿De qué estamos hablando? Es decir, si mi problema, sí, es en el motor del auto, no llamo al plomero para arreglarlo, se lo llevo al mecánico. Si tengo un problema fiscal, lo arreglo con política fiscal. Si tengo un problema en el mercado laboral, lo arreglo modificando las condiciones del mercado laboral. Si tengo un problema de inflexibilidad de precios, lo corrijo con contratos de futuros y opciones. Y una vez que entonces ya tenemos rescatado las LELIQs, entonces ahora nos queda un conjunto de títulos públicos y la base monetaria. ¿Cuál es el problema que tenemos? Que este gobierno sigue emitiendo. Y el otro problema que tenemos es que como siguen haciendo las cosas mal, ahora los títulos, hace poco habían rebotado hasta casi 30 centavos, ahora están de vuelta en menos de 20. ¿Por qué es importante eso? Porque supongan, si cotizaran a 20%, yo pongo 50.000 millones de dólares de esos títulos del gobierno y con eso, ¿qué me podrían dar? Me podrían dar 10.000 millones de dólares cash. Entonces, si la base monetaria son 13.000 millones de dólares a 3.20, ¿qué es lo que pasa? Yo puedo, con 3.000 millones de dólares, los rescato con la posición de oro. No la necesito más, y ya está, dolaricé. Y los 10.000 restantes, ¿con qué los saco? Poniendo esos títulos en garantía. Con eso consigo 10.000 millones de dólares y los rescato. Y como los precios de los bonos después van a volar, les pongo una opción, le hago un bono putable, con lo cual cuando pasa, duplica el precio, se lo ejecuto y lo retiro. Con lo cual además reduzco la deuda. Vamos muchachos, una Argentina mejor es posible. Existe un futuro mejor, pero ese futuro existe solamente si ese futuro es liberal. Muchísimas gracias. Si les parece, vamos a las preguntas. Javier, acá tengo yo, me llegaron al celular de la Fundación y por escrito algunas preguntas. La mayoría de los que componen el auditorio son pymes, entonces tienen esta duda de si una eventual dolarización en países con baja productividad como la nuestra
no genera desocupación como generó en los 90, si básicamente es tener peso nos simula improductividad, de alguna manera compensa la improductividad que tenemos. O sea, el problema es la relación de la dolarización con el desempleo por la cuestión de productividad que tiene el país. Esa es la primera pregunta. ¿Ustedes creen que se gana productividad emitiendo dinero? ¿Ustedes creen que un país progresa destruyendo sus salarios reales en moneda extranjera? Si a los países que le va mejor tienen salarios más altos, porque si, digamos, o sea, la lógica es que son competitivos porque tienen salarios más bajos, eso no aplica, digamos, entonces Estados Unidos, Japón, Alemania no podrían competir. Los problemas del mercado laboral se arreglan resolviendo los problemas del mercado laboral. Si ustedes tienen un entramado de regulaciones propias de la Carta del Labor o del fascismo, bueno, va a funcionar mal, porque ustedes están reemplazando un seguro por regulaciones y no va a terminar bien. Igual, lo importante es, si ustedes se fijan, yo no lo dije de manera explícita, pero hay una parte que queda más claro, porque yo hablé de reformas de primera, segunda y tercera generación, pero hay algo que tiene que ver con el sequence y con la secuencialidad. Ustedes primero tienen que hacer la reforma fiscal, después tienen que hacer la reforma laboral y después recién ahí abrir la economía. Si ustedes abren la economía y no hacen la reforma fiscal, o una de dos, o destruyen los salarios en dólares, o generan un desempleo extravagante, o, digamos, quiebran las empresas. Entonces ustedes lo que tienen que hacer es primero la reforma fiscal para ser competitivos fiscalmente, después tienen que hacer la reforma laboral y como ahí van a estar en condiciones de competir con el mundo, ahí se abre la economía, porque si no estamos hablando de un industricidio. Por lo tanto, lo importante no solo son las reformas, sino la secuencialidad. ¿Por qué? Porque si no está bien secuencializada, pueden causar un desastre social o un desastre productivo y a la postre un desastre en los dos planos. Preguntan cómo vas a controlar la calle en caso de que hagas reformas laborales y la relación con los sindicatos. Hay varias preguntas relacionadas a reforma laboral y sindicatos y control de calle. Yo no veo un problema en los sindicatos en esto. Hoy los sindicatos tienen varios problemas. La gente, hay 8 millones de personas que están fuera del sistema. Eso es un problema grave. Con lo cual ese problema lo ven. Y tienen otro problema más, es que las bases les están comiendo, se la está comiendo la izquierda, con lo cual están en jaque. Por lo tanto saben que el sistema no funciona. Y además saben que hay un sistema que funciona. ¿Cuál es? El de la construcción. Justamente, ¿cómo funciona el sistema de la construcción? No funciona como el resto del sistema. ¿Funciona con qué? Con un mecanismo de seguro. Por lo tanto, es decir, los sindicalistas no solo que saben que hay una solución y que pasa por ese lado, sino que además les hago una pregunta. Si ustedes pasan de un sistema de las regulaciones actuales a un sistema basado en la creación de un mercado de seguros, le hago una pregunta. ¿Ustedes creen que los sindicalistas son tontos? ¿Ustedes creen que no se van a dar cuenta que hay un negocio fenomenal? El cual adivinen quiénes son los que están en mejores condiciones de llegar primero. Entonces, cuidado, porque no subestimen
a la capacidad de otros individuos y de otros agentes que entienden bien cómo hacer negocios. En un contexto donde la economía crezca, en un contexto donde la economía no tenga inflación, como por ejemplo pasaba en los 90, si ustedes le redefinen el negocio, sabe cómo, digo, son los primeros que lo van a aprovechar. Por lo tanto, eso no es un problema. El problema no son los sindicalistas. El problema no es cómo va a funcionar el mercado laboral. Es decir, después que digo que políticos ladrones le quemen la cabeza y los demonicen para echarle la culpa de la inflación, cosa que el gobierno anterior lo hizo, ¿eh? ¿O por qué creen que yo terminé en la marcha de Moyano? Justamente porque querían eliminar la cláusula gatillo que la había inventado yo, que se la apropiaron, pero como cada vez que se roban algo, como no tienen convicciones, porque hacen las cosas según el focus group, cuando se le complica la cosa, reculan en chancleta. Entonces la cláusula gatillo, que había funcionado muy bien, la quisieron sacar, porque creyeron que la culpa de la inflación, ¿sí?, era, digo, pueden encontrar los discursos de la señora Vidal, persiguiendo, digamos, a los que subían los precios y persiguiendo a los sindicalistas. O el señor Pancho Cabrera echándole la culpa a los empresarios de codiciosos. Digo, más socialista no se puede encontrar, ¿eh? Digo, para que se den cuenta que tienen formas distintas, pero en realidad son cómplices. Si no, vean cómo nos entregan a los que generamos riqueza en cada una de las votaciones con faltazos estratégicos, con formatos de fraccionamiento del bloque, o la payasada aberrante que hicieron, mientras que ellos levantan el dedo acusador, acusando de kirchnerista a todo el mundo, le entregaron en el Senado la reforma para llevar la Corte Suprema a 15 jueces. ¿Y quién se lo habilitó? ¿Juez de quién es? Justo, juez. ¿Quién es? Juntos por el Cargo. ¿Y quiénes le terminaron dando el quórum? Chantas de Juntos por el Cargo. ¿No era que ellos venían a frenar que esto se convierta en Venezuela? Y ahora eso sí tiene media sanción del Senado. Y ahora viene a diputados. ¿Y contra qué lo van a negociar? Los codiciosos, que lo único que quieren es ver cómo ganan una elección, probablemente metan en la negociación la impunidad de Cristina Fernández de Kirchner, cuando ellos acusan al resto de no decirle cosas que las tiene que determinar la justicia, y van a negociar la libertad y darle la impunidad a Cristina a cambio de tener ¿qué? De que no le toque las pasos. Y ustedes, en lugar de estar mirando, digo, esa discusión que es la verdadera, los medios ensobrados de la caja amarilla dicen que la responsabilidad está en los votos míos. Cuando en realidad el kirchnerismo, para meter una ley de esa característica, tendría que conseguir 12 votos, porque uno de los propios ya dijo que se va a abstener. Que casualmente un muy amigo mío el otro día vio a ese que dijo eso, digamos, con uno de los jefes de bancadas de Juntos por el Cambio. ¿Quieren ver la realidad? Les ofrezco la pastilla roja. ¿Quieren seguir durmiendo? Tomen la azul. Justamente acá hay dos preguntas puntuales. ¿Cuál es tu relación, tu postura ante el aumento del número de miembros de la Corte? Y cómo vas En contra. ¿Y en las PASO? ¿De las PASO? Las paso de vuelta. De vuelta. ¿Hay un proyecto de paso ahí en el Congreso? Bien, exacto. No. Por ende, ¿tiene dictamen de comisión? No. Entonces digo, ¿por qué tengo que estar discutiendo algo que no existe cuando sí existe la media sanción de ampliar la Corte? ¿Se dan cuenta que están negociando con ustedes y los están manipulando? Ellos que se dicen los que van a parar al kirchnerismo. Están negociando por atrás el acuerdo electoral para ver cómo hacen para tener más carguitos cuando lleguen. Y mentirles con que son el 41%.
¿A alguien se le ocurriría decir que los votos que tiene usted son los que conseguirían en un balotaje? ¿Saben qué? Las PASO en el 2019 funcionaron como la primera vuelta y la segunda como el balotaje. Creen que tienen 41, no tienen 41, tienen lo que sacaron en la primera vuelta. Pero engañaron a la gente y la gente se deja engañar. Hay un conjunto, digamos, de brillantes que dicen Mabel del 41. Dale. Así que discuto problemas reales, no problemas abstractos. Ok, algo concreto. Te preguntan... ¿Más concreto las cosas que estoy diciendo? Sí, sí. Créditos DURA, planes de ahorro, ¿cuáles son cómo solucionar eso? ¿Cuál es Que el Estado tiene que desaparecer del medio de eso. Digo, ¿qué tiene que hacer o sea, cómo se va a meter el Estado en el ahorro? ¿Cómo va a terminar? Mal. Digamos, ¿por qué con los créditos? ¿Qué va a tocar? La tasa de interés va a modificar, va a manosear el mecanismo de coordinación intertemporal. Miren esto. ¿Ustedes qué opinión tienen de Moreno controlando precios? Bueno, si ustedes quieren controlar la tasa de interés, no solo implica controlar los precios presentes, implica controlar los precios futuros. Es decir, es como que fueran una suerte de Moreno Reloaded. Vamos, saquen las manos del Estado, de todas esas cosas que van a funcionar mucho mejor. Hay varias preguntas relacionadas con tu armado local. Preguntan si vas a poner un candidato libertario en la lista de Fuerza Republicana, si algo para decir. Nosotros tenemos un acuerdo con Fuerza Republicana, acá está Ricardo, mañana vamos a hacer un hermoso acto y nosotros, o sea, tenemos un acuerdo de cooperación, digamos, donde nosotros tratamos de sumar a la estructura de Ricardo, digamos, de Fuerza Republicana y Fuerza Republicana ayudarnos a nosotros con la elección presidencial. Así es que eso es una cuestión que se va a estar discutiendo de cara a la llegada de los procesos electorales. Sí, bueno, y finalmente te preguntan, ¿cómo haces para estar sentado al lado de Romina del Pla? ¿Y qué hay que hacer para sumarse a... Hay una pregunta puntual que dice, ¿qué pueden hacer las personas que están acá para ayudarte a lo que estás haciendo, a tu candidatura? Con eso cerramos. No, pero quiero hacer un tema no menor. Si ustedes se fijan y miran las sesiones, cuando la gente de la izquierda habla, yo los escucho muy atentamente. Porque uno tiene mucho para aprender ahí. Porque es una visión absolutamente opuesta a la que uno tiene. Uno tiene una opinión sobre eso en función de lo que estudió y quizás como uno no le cerró y digamos, no lo profundizó y no lo llevó a los lugares donde ellos lo llevan, entonces es un mecanismo de aprendizaje. Entonces yo los escucho con mucho interés, con mucha atención, o sea, yo los escucho en serio. Ese es el primer punto y es un proceso, digamos, que permite a ver qué están viendo otras cosas. Es decir, no es, ¿me entendés? Como tener que fumárselo a Negri. ¿Me entendés? Que tiene para hablar 15 minutos y habla 30 y dice un montón de cosas y después vota al revés de lo que dijo. O, digamos, personas que piden mociones de privilegio en prime time y lo tiene coordinado con los medios, pero claro, eso la caja amarilla lo puede bancar. Y les voy a contar una anécdota, esto es muy interesante. Estábamos, no sé en qué votación, y yo me descompuse, porque tenía el aire acondicionado, a mí por la banca que tengo me pega en la cabeza. Y lo apagaban y lo prendían y entre que iba a algún lugar porque digo, esas sesiones que duran 20 horas no están con el traste en la banca todo el tiempo, se levantan, vuelven para votar.
Y en ese contexto era una votación muy importante, no me acuerdo cuál era. Y fíjate esto, creo que era la de bienes personales. Nosotros obviamente íbamos a, digamos, por bajar los impuestos, y la izquierda claramente votaba al revés de como votábamos nosotros. Esa en la que nos entregó Juntos por el Cambio, que el operador de la reta, Álvaro González, se fue al festejo del casamiento del hijo en Alemania, o que la diputada de Lustó se fue de joda a Miami y que otra le dio COVID y después se dieron cuenta que era un falso positivo. Y con esos 3 votos perdimos la votación y a ustedes les subieron los impuestos. Y siempre tienen algún tipo de discrepancia por el cual terminan dando el quórum y les rompen el culo impuestos de nuevo. Es decir, los únicos pelotudos que siempre votamos en contra somos Victoria y yo. Pero esto es interesante porque en esa votación la izquierda votaba de una manera, nosotros justamente votábamos en una dirección totalmente opuesta, y yo me estaba descomponiendo. Y a mí me asistieron entre Victoria y Romina del Pla. Y la diputada de Salta, la hija de Ana María Cerro. Entonces, Tucumán, perdón. Paula. Perdón, Paula, ahí está. Bueno, digo, a veces de las pocas personas con las que me llevo bien. Y ellas 3 son las que me dieron asistencia a mí. Así que les diría que la verdad es que cualquiera se hubiera imaginado, no, te ve ahí que te estás reventando, te mata, te clava la estaca. No. Es decir, ella misma, digamos, fue la que se ocupó de llamar al señor que te trae, digamos, té y todo eso, para que me hicieran un té y cosas, para que me pudiera recomponer. O sea que entre Paula, entre Victoria y ella, y Romina fueron los que... Así y estoy seguro que otros de mejores modales y repaquetes, si pudiera, me pondrían veneno en el coso. Así que bueno. ¿Qué tiene que hacer la gente para sumarse, para apoyarte? Bueno, digamos, que se sumen al Partido Libertario, pero no el que me está repudiando. Es decir, hay expresiones, digamos, que estén acompañando, digamos, eso se sabe bien, digamos. Carlos, vos que sos el monje negro, que sos junto a mi hermana los 2 seres más malos. No, y Lilia, que también quiere, digamos, destruir el liberalismo. Se le acercaron un montón de chicos libertarios a decirle que ellos no tienen nada que ver con ese comunicado, que ellos lo único que quieren es verte como presidente. Bueno, digamos, que trabajen con Ricardo mientras tanto. No, por supuesto, todo eso va a terminar confluyendo. Además con Ricardo estamos con una excelente relación y él está, digamos, con una cabeza súper abierta como para ir recibiendo lo mejor que pueda, digamos, acercarse de Tucumán hacia nosotros, ¿no? Así Ahí bueno. está la respuesta. Así es que muchísimas gracias y vengan, les pido que se sumen a esta batalla por las ideas de la libertad, porque no solo somos mejores en el plano productivo, además somos los que levantamos los valores correctos, porque mientras que ellos se basan en la envidia, en el odio, en el resentimiento, en el trato desigual frente a la ley y hasta en el asesinato, porque nunca se olviden que mataron a 150 millones de seres humanos con esas ideas estúpidas, nosotros nos basamos sobre el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión, en defensa del derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad, en respeto al que trabaja. Digamos, esto se soluciona con ahorro, capitalismo, mercado y trabajo duro, 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 diría Ancho Basto. Así que vayan, den la pelea porque se las vamos a ganar.